Pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver, el fondo ha cambiado. También estáis viendo un sofá y una pared. Pero bueno, si os mostrara, el fondo ha cambiado bastante. No va a ser para siempre. Estoy en unas pequeñitas vacaciones que me estoy tomando para relajarme porque pues he pasado un periodo de ansiedad bastante fuerte. Y pues personas maravillosas que son mis amigos me han ofrecido este momento tan bonito en su hogar y estoy muy feliz y muy contenta. Hablando con ellos en el día de la comida, en el momento de la comida hoy, ha salido un tema muy interesante que son las religiones y cómo la religión católica o otro tipo de religiones pueden estar basadas en diferentes religiones paganas y en creencias paganas. Pues por ejemplo hemos hablado de la ortodoxa y hemos hablado de otras más. Creo que es un tema bastante chulo para comentar y hoy vamos a comentar simplemente lo que viene siendo la base de la religión cristiana, porque creo que ha sido pues lo que más hemos hablado y me mola un montón. Y un poquito así como de los entes, vamos a también meterlos un poco en este vídeo. Si os gusta, pues puedo hacer más, contándoos más tipos de religiones que también están basadas en ciertos momentos y en ciertas religiones paganas o creencias paganas. Para la de hoy os voy a contar la cristiana y cómo la veo y la estudié yo. La religión cristiana tiene distintas ramas. Tenemos pues a los protestantes, ortodoxos, tenemos cristianos católicos, tenemos también testigos de Jehová, que al final todos creen en el mismo Dios y tienen un mismo Dios que los conforta a todos y los une, pero con diferentes creencias. Pues unos son más evangelistas porque creen en los evangelios, otros creen en otro tipo de creencias, otros en la Biblia en sí, con ciertas cosas que eliminan, en fin, son todos, vienen todos de una misma creencia, pero diferentes ramas. Lo que es la base de la religión nos habla de Dios, su Hijo Jesús, la Virgen María, que sería la madre del Hijo de Dios, los arcángeles y apóstoles. Y aparte de eso nos habla de los ángeles que se revelaron en el momento en el que Samael, hijo de Dios, decide rebelarse contra su padre, crear una legión para poder derrocar a su padre, y él lo que hace para pagar este mal que le ha hecho es mandarlos todos al infierno, crear al Samael como Lucifer, rey del inframundo, y dejarlo allí castigando a los pecadores con los demonios, que podrían ser en este caso tanto los ángeles que mandó con él o también demonios que se fueron creando con el tiempo. Estos son un tipo de creencia, como hemos dicho hay muchas, pero bueno, sería como la explicación de por qué existe el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se revela y Dios decide castigarlo de esta manera. Entonces, aquí lanzo yo una pregunta. ¿Quién realmente es el justo? ¿Dios, que te da la vida eterna de manera, en plan, tú le pegas una torta a alguien pero luego te arrepientes y vas al cielo? ¿O Lucifer, el diablo en este caso, que te perdona, no te perdona, que te juzga y te hace tener tu juicio y tu penitencia en el infierno para que aprendas? Entonces, ¿quién es realmente la justicia en esta religión? Pero bueno, esto ya es un tema ahí pues más controvertido y que el mundo no está preparado para esta conversación porque hay mucha gente que no está preparado para nada para esta conversación. Entonces, ¿de dónde viene la base de la religión católica? La base de la religión católica, si empezáis a mirarla realmente, y esto no solo lo he dicho yo tengo un amigo que va a ser fraile y también lo ve de esta manera, cuando tú estudias en el mundo de la brujería, ya no en sí la religión, sino cómo todas las religiones se complementan entre sí, entiendes que todo viene del mismo lugar. Una de las primeras religiones que se sabe que existieron mediante la brujería fueron la celta, íbera y maya. Son las tres religiones que se suenan como más antiguas porque son también las más sonadas y las que empiezan a tener escritura, y también la egipcia. Lo que pasa es que la religión egipcia al final siempre hay que apartarla un poco porque ya no son dioses a nuestra imagen y semejanza, sino ya son dioses que tiran más por los animales porque tienen otro tipo de creencia. Entonces no podríamos tanto meterla en el saco como podríamos meter a otras. Pero
Si ya vamos evolucionando, vamos viendo que otros tipos de religiones y creencias como la romana, la griega, la vikinga, vamos a poner estas tres de ejemplo, bueno, la romana y la griega son exactamente la misma, lo que pasa es que en los griegos lo llaman de una manera que es nombre como podría ser de persona, y en los romanos le llaman más nombre de planeta. Entonces, pues bueno, realmente vamos a unificarlas como si fueran una, la vamos a llamar la griega, para que nos entendamos. Entonces vamos a hablar de la griega y la vikinga. Dentro de esto, su base está toda en las religiones anteriores, en las que ya existían. Lo que pasa es que modificaron ciertas cosas para que encajaran con lo que ellos estaban viviendo en ese momento y con lo que ellos necesitaban. Ahora, la base católica, la base de la religión cristiana, ¿tiene base en estas religiones paganas? Por supuesto. O sea, vamos a ir básicamente a algo que vais a entender rápidamente. Los dioses paganos eran muchísimos. Si tú comparas a Zeus o a Odín en la religión cristiana, es Dios, el Todopoderoso, quien manda. Si buscamos a dos de los arcángeles, o en este caso sería un arcángel, el arcángel San Miguel, y el apóstol San Pedro, que es el que abre las puertas del cielo, si las comparamos serían los hijos de Thor, Loki los hijos de Thor no, los hijos de Odín, Loki y Thor. Y en el caso de la religión griega, pues serían los hermanos de Zeus, Poseidón y Hades. ¿Por qué podemos comparar a Hades en este caso con San Miguel? Porque está hablando del inframundo. Hades no es el demonio. Hades no podemos compararlo con el demonio porque Hades no hace lo que hace Lucifer en ninguno de los casos. Hades es el protector del inframundo. Hades es el que hace que no puedan salir los demonios o la maldad del inframundo, que es básicamente lo que hace San Miguel al no dejar que el demonio, que el diablo, salga, sino que lo induce a estar dentro del inframundo. Entonces, por eso comparamos a Hades con San Miguel. Y Poseidón sería la mano derecha de Dios, de Zeus en ese caso. Entonces, quien está abriendo San Pedro a las puertas del cielo es a quien Dios le confía quién puede entrar y salir. Entonces, por eso tenemos la comparación. ¿Dónde quedaría la Madre Tierra y María? Al final, la Madre Tierra es representada en la tierra, o sea, en humano, sería María, la Madre de Jesús, porque representa la creación de aquello que Jesús, o sea, que Dios quiere crear, que es su Hijo y los humanos en general. O sea, Jesús, aunque se ha demostrado que existió esa persona como tal, es un símbolo y no deja de ser un símbolo de la creación. Entonces, María es la Madre Tierra. Dentro de las religiones que hemos hablado antes tenemos a Hera, que es la madre de toda la creación, y a Frigg, si no me equivoco, es Frigg, la mujer de Odín, que es la madre de toda creación. Si ya nos vamos a distintos dioses, como podría ser pues Atenea o Afrodita, Afrodita la podemos comparar mucho con María Magdalena, que también fue una santa que luego se convierte pues eso en santa, en alguien importante dentro de la religión. Podría ser perfectamente Afrodita, esa belleza, esa locura. Luego tenemos distintos dioses, pues como podría ser Apolo, Atenea, o distintos tipos de dioses que si los buscas y los comparas, los puedes perfectamente meter en la religión católica como a las mujeres como santas que tenemos, y a los hombres sobre todo, que son a los que se da más poder en todas las religiones. Si os habéis dado cuenta, los hombres son los que más por encima están de la mujer siempre, porque son la fuerza, la masculinidad, la grandeza, la valentía. Las mujeres son más la discordia, el enfado, la ira, la revelación, son la belleza, la pureza. Entonces más buscas siempre que los hombres sean más. Si os dais cuenta, no hay ningún arcángel que sea una mujer y no hay ningún apóstol que sea una mujer, por supuesto. Sin embargo, siempre se ha dicho, y es algo que es así, que realmente en la última cena quien estuvo sentada a la derecha de Jesús fue María Magdalena, solo que se le obvió en el cuadro porque la iglesia en sí, lo que es la iglesia como tal, no quiere que las mujeres tengan
ese poder. Es un patriarcado bastante fuerte en el que durante toda la vida se ha intentado que la mujer sea menos, pero ¿qué tiene de malo que una mujer sea cura y predique la palabra de Dios si se supone que Dios nos creó a ambos a su imagen y semejanza y ambos somos exactamente iguales? De ahí nace el mito de Adán y Eva. Realmente Eva nace de la costilla de Adán para que Adán pueda someterla, porque tú eres mía, porque has nacido de mí. Entonces siempre se ha creado ese patriarcado y ese machismo dentro de la religión y no se ha querido nunca que la mujer estuviera ensalzada, cuando sin embargo fue Dios quien eligió a una mujer para tener a su hijo y fue Jesús quien eligió a una mujer para estar a su lado siempre y poder llevar a cabo toda su hazaña gracias a ella, porque ella ayudó mucho y fue una muy buena predicadora de su palabra. También añadir que hay, pues si buscas, investigas, leyendo y relacionando unas cosas con otras, hay muchos testimonios de pues cosas que se han ido traduciendo de ese momento y tal, donde hay gente que incluso llegó a decir que en el momento en el que Jesús fue crucificado y miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hay ciertos escritos que dicen que él nunca dijo Padre, sino que sus palabras fueron: Madre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si lo piensas, tiene muchísimo más sentido, ¿no? Porque ¿quién crea el mundo? ¿Un hombre? Si la creación la tenemos las mujeres, si somos nosotras las que seguimos evolucionando y seguimos haciendo que haya más personas en el mundo, realmente ¿quién está creando el mundo? Una mujer. Entonces para mí tiene muchísimo más sentido, pero bueno, ese no es el tema en el momento. Yo simplemente os lo dejo ahí y lo reflexionáis. La cosa está en eso, que al final estamos tan acostumbrados a que gente que cree aférreamente en Dios de esa manera, ¿no?, de la que el catolicismo se le ha implantado y no busca algo más ni busca saber más y solo se queda con cuando el cura te dice todos los demás son pecadores y van a ir al infierno y solo valemos nosotros, sino que no intentan expandir más su mente y pensar que Dios nos ama a todos y no tienes por qué decirle a una persona vas a ir al infierno simplemente porque no tenga las mismas creencias que tú. De hecho, yo os recuerdo que en un pasaje donde Dios cura, está ayudando a la gente y tal, ayuda a una persona que es homosexual y también ayuda a una persona que no es cristiana, que no cree. Incluso después de todo no cree absolutamente nada y no le ayuda para que crea, le ayuda porque es bondad y amor. Continuando con esto, la cosa se encuentra en que la religión cristiana tiene una base dentro de los paganos. Entonces, decirle a un pagano que va a ir al infierno es decirte a ti mismo que vas a ir al infierno. Porque, ¿qué es el paganismo? El paganismo son religiones existentes antes de la religión católica. ¿Esto es pecado o esto pone en la Biblia que sea pecado? ¿En qué momento? ¿En qué momento Cristo vino, o sea, Jesús vino y dijo: tú eres pecador porque no crees en Dios? Tú no sabías que Dios existía. Ahora somos pecadores porque elegimos una religión pagana antes que una religión cristiana. Yo creo que no. Yo creo que si tú estás en el mundo es para decidir qué quieres ser y quién quieres ser. Y al final, si estás creyendo en un tipo de Dios, estás creyendo en Dios. En el momento que tú estás creyendo en Alá, estás creyendo en Dios. En el momento en el que estás creyendo en Zeus, estás creyendo en Dios. En el momento en el que crees en Ra, crees en Dios. Entonces, realmente, ¿dónde se encuentra esa fina línea entre estoy pecando o estoy haciendo lo que realmente siento? Y aunque no te llame a ti Dios como tal en sí de la religión cristiana, sí te rezo de una manera diferente. Por eso os digo que al final coger y decirle a una persona que cree en religiones paganas vas a ir al infierno, es decirte a ti misma que vas a ir al infierno porque tu religión está basada en el paganismo. Sé que este vídeo va a tener un montón de controversia y que bueno, me va a caer por todos lados probablemente, pero bueno, es lo que pienso y me la suda, voy a decir todo lo que pienso porque si unos tienen libertad de expresión para insultar a personas, yo tengo libertad de expresión para decir lo que siento. Y he empezado por el cristianismo porque es lo que más le pica a la gente. Yo no sé por qué a la gente le pica tanto el cristianismo, o sea, ¿qué os pasa? ¿Qué tenéis en la cabeza? En fin, dicho todo esto, voy a meterme también en el tema de los entes.
Entes existen muchos y muchos tipos, entre ellos están los tulpas, ¿vale? Los tulpas son seres que no solo tienen que ser entes, pueden ser seres positivos, que creamos los humanos con nuestra mente a través de nuestra imaginación y que se va creando como una energía que va creciendo y al final toma una forma determinada que acaba viendo mucha gente. Pues como por ejemplo Campanilla, si empezamos todos a creer en Campanilla, acabaremos sabiendo a Campanilla porque la estamos creando. Un tulpa puede ser creado por culpa de una religión. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos demonios que llaman los cristianos están creados por ellos mismos. Es decir, un ente en sí suele adoptar un tipo de religión, terrenal. Por ejemplo, un ente sabe que en una iglesia cristiana temen mucho las patas de cabra, las cabezas de cabra, porque te enseña al demonio, no es el símbolo del demonio. Temen mucho a garras largas, todo lo que tenga que ver con el demonio ya adopta su forma. Adopta su forma porque es lo que a la gente le está dando miedo. Adopta una forma cristiana y para exorcizarlo, para echarlo del lugar o poder eliminarlo, evidentemente tienes que hacer un rito cristiano porque es lo que ha adoptado. Pero si a ese mismo ente le haces un rito pagano, pues por ejemplo celta, ¿lo vas a poder echar? No, porque él ha adoptado el cristianismo como forma propia y como energía, entonces lo puedes echar a través del cristianismo. Al igual pasa con diferentes religiones que tengan también sus demonios y sus cosas, pues como puede pasar con el vudú o puede pasar con la santería, pues que tienen también sus cosas negativas que pueden adoptar simplemente la santería o el vudú como su religión y hacer que por ese motivo no puedas eliminarlo con otro tipo de ritos. Por lo que los entes, al adoptar una religión, se protegen bastante más. Entonces, contra un ente que ha adoptado el cristianismo para infundir el temor y para poder ganar esas energías, ¿te sirve el nudo de bruja? No. ¿Te sirve el tetragramatón? Sí. ¿Te sirve una cruz cristiana? Por supuesto. Que esto es otro tema que me gustaría tocar, que es el hecho de... Esto es una pregunta que yo siempre he tenido y que nadie me ha sabido contestar, y es el hecho de ¿por qué los cristianos lleváis una cruz como símbolo de vuestro Señor si fue lo que lo mató? Es como si yo tengo una hija, la matan de 2 disparos y lo que yo me cuelgo al cuello es una pistola. No tiene ningún sentido para mí. Por eso lanzo la pregunta, porque quiero una explicación de alguien que de verdad sepa explicármelo. No me vale un pues porque sí o porque no, a tu casa. Aquí explicaciones coherentes y lógicas, que son lo que te estoy dando yo, ¿sabes? Yo no te estoy diciendo porque yo digo que el cristianismo es una... No, yo te estoy dando explicaciones de por qué yo creo que el cristianismo tiene una base dentro del paganismo y por qué te estoy explicando cómo yo veo el cristianismo. O sea, no me vengas a mí ahora aquí con el es que eres tonta. Si vas a venir a insultar o cosas así, quédate en tu casa, cómete tus palabras porque no me van a interesar. ¿Sabes? Yo quiero gente con la que poder debatir, no con quien poder discutir. O sea, yo no necesito discutir con nadie porque mis creencias son las que son y para poder debatir estas cosas hago esto. Si vais a debatir como bebés de 5 años, mejor no pongáis ningún comentario. Continuando con esto, de verdad, si alguien sabe o puede explicarme por qué lleváis una cruz que es símbolo de asesinato hacia vuestro Señor, ¿por qué es a lo que veneráis? Yo creo que antes de venerar eso, yo veneraría pues una rama de olivo. Él entró con una rama de olivo y su signo de fe y de fuerza fue la rama de olivo, pues yo preferiría colgarme una ramita de olivo. O él rezó en un olivo, creo que fue, cuando rezó en las últimas veces, cuando Judas le dio el beso, cuando tal, pues no sé, algo que él viera como algo positivo y no como algo negativo que tuvo que arrastrar durante un montón de metros mientras se reían de él. Es como colgarte una corona de espinas, es algo que le estuvo haciendo daño. Es como ponerte un escudo de en ese momento el César que lo condenó. O sea, no tiene ningún sentido que llevéis el dolor de vuestro Señor colgado al cuello, porque es lo que le dolió, es lo que lo mató. Entonces no le veo ese sentido que vuestro signo sea una cruz. Porque aparte no solo lo crucificaban, crucificaban también asesinos, ladrones, violadores, mujeres
pues que se querían divorciar y cosas por el estilo. Ya no sé qué más decir porque ya no sé ni por dónde me he ido, ni qué rama he cogido, ni ya no sé nada más. Así que voy a dejar ya el vídeo porque ya me estoy saturando. Muchísimas gracias por ver este vídeo, os quiero un montón, nos vemos en el próximo y de verdad muchas gracias por estar siempre ahí.